pequeño apóstol de María, yo me entrego a ti, mi Dios. Como un pequeño hijo en tus brazos, yo me doy a ti. Esto es Armada Blanca y soy Brenda del Río. El día de hoy hablaremos de la comunicación con niños de preescolar y niños de primaria. Y hay que empezar pensando que la paz comienza desde nosotros. En la forma de decir las cosas, en la rudeza o la gentileza, radica la guerra o la paz. Ahí está el futuro de la familia. Y es que la comunicación es aquel vehículo por el cual pasa el amor. Debemos, al educar a un niño, dejar muy en claro que le amamos, que todo lo que mueve a la familia es el amor. Salir a la escuela, salir al trabajo, limpiar la casa, hacer todas las cosas, todo nace por el amor y es para el amor y para conservar el amor de la familia. Hay que dejar bien en claro que buscamos el bien del niño, que con la educación, con lo que le estamos enseñando y con lo que se le está exigiendo también, es precisamente para buscar su bien. Y punto número 1, tip número 1, hay que hablarle a un niño de preescolar o de primaria inferior, primero, segundo y tercer grado. O sea, estamos hablando hasta niños de 8, 9 años, bajarnos a su nivel. O sea, hablarle al nivel de sus ojitos. Hay que agacharnos, buscar su rostro y tal vez tocar uno de sus hombros, o su cabeza, o su mejilla, hablarles a su nivel. Otra de las cosas muy importantes que habría que hacer es hablar a través del juego. El juego es vital para el infante. Es una forma de desarrollar sus habilidades, de reconocer sus habilidades. El niño, fíjate, el niño más pequeño, de 2 o 3 años, se va dando cuenta de que él es hombre o es mujer. Él también se da cuenta que hay otros, tal vez, que pueden escribir las primeras letras mejor que él. O él corre inclusive más rápido que sus otros compañeros. Se está autodescubriendo, está descubriendo qué puede y qué no puede hacer para lo que es bueno y lo que le cuesta más trabajo a él. Y el juego es una manera de desarrollar la creatividad. Fíjate que el juego más sencillo es aquel que la desarrolla aún más. ¿No has visto a veces en Navidad que tú te esmeras en buscar un regalo muy tecnológicamente avanzado para tus hijos? Y tal vez ese niño de 5, de 6, de 4 prefiere la caja del empaque que el juguete. Prefiere inclusive meterse adentro de la caja y que tú lo jales o que se meta en una tina, sí, que tienes en el patio, y que tú le amarres a lo mejor a esa tina una cuerda y lo vayas jalando por toda la casa. Oigan, qué cosa tan divertida. Este niño con su imaginación desarrolla tantos juegos. Se imagina que va en un tren, se imagina que va en un barco, que abajo hay tiburones, que tantas cosas a las que nosotros, tú y yo, jugamos. Ayer por la noche comentaba a un grupo de papás de kinder que mi hija, la más pequeña, llegamos a una visita a una casa y ve una maravillosa caja de refrigerador. Parecía que había descubierto un no sé qué. Pide a la señora si le podía regalar esa caja tan hermosa. Y el tío va por ella en una camioneta y ella juega durante casi 3 semanas con la famosa caja del refrigerador. Esa caja de refrigerador fue cabina telefónica, fue consultorio veterinario, fue consultorio de dentistas, fue su casa nueva, le hicieron puerta, le hicieron ventanas y lo peor fue cuando la pintaron con pintura, no sé, de la que había en casa, y entonces aquello no se secaba y apestaba espantoso, ¿no? Pero fue todo un centro de recreación. Tú, a lo mejor, eres invitado por tu niña a jugar el té. Eres invitado por tu niña a jugar, me acuerdo, también de alguno de mis hijos, que llegué un día y todos los monos de peluche tenían frenos, tenían aparato para ortopedia dental. ¿Cómo le hizo? Muy fácil. Hizo rollitos de papel aluminio
y se los sujetó con un diurex alrededor de la cabeza del mono y todos con frenos. Pero fíjate, qué cosa tan hermosa, porque ellos, esa creatividad que desarrollan en sus cuartos haciendo una agencia de viajes, les ayudará, les flexibilizará su mente para resolver los problemas futuros que tendrán en su empresa, en su casa, en su cocina, en su vida familiar, en su vida de trabajo, en el futuro. Y sabes una cosa, a lo mejor a ti, como a mí en su tiempo, me daba flojera sentarme a jugar con aquel niño. Hacer como que estábamos en un restaurante, como que me iban a traer y preparar tal o cual cosa y como que me estaba comiendo aquello. Pero sabes una cosa, nosotros llevamos un niño interior adentro y debemos de vez en cuando sacar a jugar ese niño interior. El niño se siente que tú eres parte de su mundo cuando tú estás con él. Otra cosa para la comunicación con los más pequeñitos es contar historias. Si tu niño, por ejemplo, no deja de hacerse pipí, tú puedes contarle. ¿Sabes una cosa? Había un osito muy bueno, muy lindo, que todo mundo quería mucho. Y ese osito tenía 3 años, o tenía 4, según la edad que tenga su niño. O sea, el osito va a ser el protagonista y el niño, tu hijo, se va a identificar con ese personaje, pero tú no vas a decir su nombre, claro está. Se llamaba a lo mejor, no sé, Twinkie, no sé, pero el niño va a identificarse interiormente con ese personaje. Y sabes una cosa, que había algo que no podía hacer como los demás, como sus hermanitos los osos de ese bosque. Y entonces él descubre que dentro de él había una luz que le daba mucha fuerza y que él no se había percibido. Y entonces, y así vas llevando la historia a solucionar ese problema que tiene ese niño, contando en esa historia cómo encontró amigos, cómo encontró la forma, cómo encontró la fuerza para solucionar ese problema. Así es que las historias son una muy buena manera de comunicarse con los niños pequeños. Pero amigos, hay reglas de oro en la comunicación. Una de ellas es no interrumpir al niño. Y peor aún, si tu niño es de aquellos que habla poco, o es de aquellos que habla muy lentamente, o es de aquellos que tartamudea. Y bueno, las mamás somos expertas para hablar, pero muy rápidamente, y somos buenas para interrumpir, pero hay que ser mejores para escuchar, para saber qué tiene ese niñito, y sobre todo leer sus caritas, leer sus expresiones. Ojo, no juzgar. No juzgar, hay que conocer todo el ambiente en el cual él nos está diciendo un mensaje. No asustarnos, por supuesto, y saber esperar, saber esperar. Bueno, algo que les encanta a los niños, que les encanta es descubrir. Fíjate, yo me acuerdo, un día, mis hijas pequeñas tiraron todo un garrafón de 25 litros de agua, se empezó a regar por toda la pequeña cocina y te puedo decir que el nivel de la cocina, o sea, el piso, tenía al menos 1 centímetro de agua en todas partes. Tenían sus caras tan sorprendidas porque venía mamá. Entonces, ellas tenían terror en sus caritas y en lugar de ponerme muy enojada, opté por reír, por emocionarme con ellas y por empezar a limpiar todas juntas, pero riéndonos. Esto de veras que les sorprendió. Y me di cuenta que era tan bonito cuando, por ejemplo, ese niñito, esa niñita estaba con una cara de susto porque había roto la azucarera, que yo llegara y dijera, no pasa absolutamente nada, todo está bien, empecemos a recoger y teníamos nuestra canción. A recoger, todo el mundo a recoger, y nuestra casita será un castillo de cristal. Todos recogíamos, todas recogíamos, con mucho cuidado. Estas cosas llamaban mucho la atención a los niños que venían de fuera. Pero con la ayuda de buenas amigas, con la ayuda de buenas maestras, pude yo desarrollar esta habilidad
que jamás en mi propia personalidad hubiera podido imaginar. Así es que otra de las claves es no llamar la atención cuando estoy muy enojado. A veces no tenemos esa paciencia de cantar la cancioncita a recoger, ¿sabes? A veces estamos ultra llenas de trabajo, estamos cansadas, nos duele la cabeza y aparte de no alcanzar a hacer a tiempo lo que estamos haciendo, tenemos que recoger, tenemos que limpiar, tenemos que volver a cambiar a un niño que se ha ensuciado cuando nuestro esposo está ya en el coche, desesperado y malhumorado para salir a algún acontecimiento. Entonces, en ese momento hay que prender esa luz roja y decir, Dios mío, estoy por explotar. Esa luz roja debe de venir un poco antes de explotar. Si eres más experto, viene antes. Si eres menos experto, va a venir apenas empiezas a explotar. Así es que vamos practicando esto, vamos encontrando cuando nosotros estamos ya cayendo en un momento en el cual estamos llamando la atención enojados, que es lo peor que podemos hacer para educar. Entonces, vamos armándonos de paciencia, vamos conociendo el corazón del niño, vamos viendo cuál fue realmente la intención de ese chiquito, si su intención fue romperlo, si su intención fue premeditadamente desobedecer. Pero aún así, debemos de corregir tratando de obtener un bien para el niño. Estás aquí en Armada Blanca. Como pequeño apóstol de María, yo me entrego a ti, mi Dios. Como un pequeño hijo en tus brazos, yo me doy a ti. Estamos hablando de la comunicación con el preescolar y con los niños de primero, segundo y tercero de primaria. Habría que recordar muy bien que la mejor comunicación, la más perfecta, es aquella del alma con Dios. Pero después de la comunicación del alma con Dios, la más perfecta es la comunicación en el matrimonio. ¿Por qué? Porque en el matrimonio se da la total intimidad. Nos conocemos totalmente, nos contamos cosas que ninguna otra pareja humana, ninguna otra par de personas se cuentan. Entonces, fíjate, primeramente los niños observan desde que están en un portabebé cómo se dirige su papá a su mamá. ¿Cómo se dirige la mamá al papá? ¿Cómo contestan el teléfono? ¿Cómo se expresan? ¿Cómo se dirigen hacia él? Habría que recordar también que el primer espejo en donde nos miramos es nuestra madre. Cuando un bebito percibe que la mamá se acerca y su rostro se ilumina y ve embelesada a aquel bebé, él dice: yo debo de ser alguien maravilloso para que esta mujer me hable así y me mire así. Fíjate qué hermoso. Ojalá que todos los bebés humanos pudieran tener esta impresión llegando al mundo. Debo de ser algo maravilloso para que esta mujer, cuando me mira, se le alegre todo su rostro. Bueno, pues lo primero que hacen los niños es saber comunicarse como se comunican sus papás. Sí, esas son las primeras pautas. Eso es de lo que, depende casi toda la relación, toda la comunicación en la familia. La comunicación no debe de ser así eficaz simplemente para que pase el mensaje de lo habitual, por ejemplo, de lo externo. Vámonos todos a la escuela. Ahora nos vamos a dormir. Qué bueno que te bañaste. No, la comunicación debe de ser sobre todo expresiva de sentimientos. Debemos de enseñar a nuestro niño a hablar de sentimientos, sobre todo a los niños varones. ¿Por qué? Porque a nosotros las mujeres nos es más fácil expresar los sentimientos. Por ejemplo, ¿cómo te fue? ¿Estuviste contento hoy? ¿Por qué te veo esa carita tan preocupada? ¿O por qué te veo tan triste? ¿O te veo decepcionado? ¿Estás decepcionado de que no ganaste el concurso de disfraces?
¿Te fijas cuántas formas de comunicarnos, o sea, cuántas palabras hay para expresar un sentimiento? No nada más estar triste y estar enojado, no, para nada. ¿Qué necesitamos saber en la comunicación? ¿Qué hay que hacer? Hay que ser, como bien decían los latinos, suaviter in forma, fortiter in re. Suave en la forma, fuerte en el fondo, ¿verdad? Y es que muchas veces la forma de decir las cosas, de expresar, amigos, nuestros sentimientos, de comunicar lo que no nos agrada o incluso cosas que sí nos agradan, es muchas veces más importante que la sustancia en sí. ¿Cuántas dificultades e incluso problemas podríamos ahorrarnos nosotros en las relaciones intrafamiliares si aprendiéramos a decir las cosas de una forma amable, midiendo el peso que a veces nuestras palabras pueden tener? Nuestras palabras pueden ir como una caricia al corazón de nuestros hijos o pueden ir como una puñalada directo al corazón del niño. ¿Qué otra cosa es muy importante? Saber pedir perdón, que nuestra comunicación llegue también a esa playa. Ahí cuando yo me excedí en las palabras, ahí cuando yo herí el corazón de mi niño, reaccioné demasiado fuerte. Oigan, venimos de familias en que éramos 5 y alguien chismeaba, fulanito me hizo tal o cual cosa, y venía la mamá y le daba las nalgadas y luego se equivocaba y no era el niño que había hecho la travesura. ¿Saben que a veces? Bueno, pues decían, le sirve de escarmiento a los demás y no nos pedían perdón. Fíjate que qué hermoso es que un niño pequeño descubra que su máxima autoridad, el más fuerte de la familia, papá, viene y le dice, no debí de haberte hablado así. No debí de haber levantado la voz así. No debí de haber dicho tales cosas. ¿Me pudieras perdonar? Yo estaba muy molesto. Este niño de veras que se saca de onda. ¿Por qué? Porque el grande se vuelve pequeño en el corazón para expresarle a su hijo que lamenta lo que ha sucedido. Entonces, tú estarás preparando el futuro de la familia. ¿Por qué? Porque ese niño va a volverse adolescente. Va a luchar con los impulsos de las hormonas. A veces va a perder la paciencia, muy fácilmente. Y tal vez va a decirte cosas hirientes en el futuro. Pero va a tener aquel recuerdo, aquella habilidad de saber pedir perdón, porque a él se le ha pedido perdón. Pero sabes una cosa, a ti y a mí nos cuesta mucho trabajo pedir perdón, porque no venimos de generaciones en las cuales los padres se achicaban y decían, me perdonas, me disculpas, hice mal. Pero fíjate, es una muy buena oportunidad para cambiar eso, porque nos es más fácil pedir perdón, ensayarnos en el perdón, pidiéndolo a un pequeñito. No nos da tanta pena, ¿verdad que sí? Entonces, hijito, no debí de haberte hablado así. Yo sé que normalmente los niños tiran mucho el chocomilk en la mañana y hay mamás perfeccionistas, ¿sí? Pero ¿qué vale más? Siempre hay que pensar, ¿qué vale más? Mi piso limpio, mi mantel nuevo o el corazón de mi hijo y lo que puede él aprender hoy. Una clave de oro también es no descalificar. Todos tus hijos son buenos. Todos tus hijos son inteligentes. Oye, hay tantos que sacan 10 en física, química y matemáticas y a veces les falta mucha lógica en la vida y a veces les cuesta comunicarse. Y aquel que se esfuerza tanto y no le salen los 10 sino los 6 en matemáticas es muy hábil para hacer sentir a la gente cómoda, para ganarse su confianza. ¿Cuántos tipos de inteligencia? Como aquella que se llama inteligencia emocional. Otra clave, nunca se vale gritar. Gritar es faltar al respeto. Y debemos, sobre todo, tomar siempre como base el respeto, la dignidad de cada uno. En la familia es en el único lugar que valemos por el ser. Simplemente por ser y no por el hacer. Ahí nos quieren no porque tengamos dinero, no porque hagamos cosas, sino porque somos hijos, porque somos hermanos, porque somos papás. Ahí nadie vale por lo que puede hacer. Si tenemos al abuelo en el hospital en estado de coma o a un niño pequeño,
Lo amamos lo mismo, aunque no esté haciendo cosas en provecho de la familia. Al contrario, aunque esté demandando atención de parte de toda la familia. Si llegamos a gritar, si nos llega a suceder, rectificamos. Perdón, estoy gritando. Mi amor, me estás gritando. ¿Sí? Eso me ofende, me hace sentirme mal. ¿Podemos bajar la voz? Acuérdense, esa lucecita roja es muy importante en la casa. O decir, yo por ejemplo a veces decía, oigan, yo no soñé con una familia que se grite. Yo no soñé con esto. Así es que, por favor, bajamos todos la voz. Por favor, volvemos a dialogar, no a gritarnos. Decía Madre Teresa, que las personas se gritan cuando sus corazones están muy separados. Hay otra cosa hermosa que quiero contarles, que podemos hacer la dinámica de hoy será el domingo de... Se ponen unos papelitos, si son 5 miembros de la familia, bueno, 5 papelitos con esos nombres. El primer domingo del número 1, ese miembro de la familia dirá qué quiere hacer. ¿Qué quieres hacer? Tú, el de 4, pues quiero ir a los juegos y luego quiero ir a comer una hamburguesa. Y todos van a hacer lo que quiere el pequeñito. El siguiente domingo es el domingo del papá. ¿Qué quieres hacer, papá? ¿Qué se te antoja? Pues primero ir a misa y luego quiero quedarme toda la casa viendo el partido del Real Madrid. Pues todos van a ayudar a que haya botana rica, a estar tranquilos, a lo mejor a tener un rompecabezas junto ahí, pero todos juntos van a poder tener ese corazón generoso, van a saber esperar turnos, van a ser generosos en el estar contentos porque el otro está recibiendo lo que le gusta y lo que necesita. ¡Qué gran enseñanza para todos! Y si hay un abuelito en la familia, a lo mejor él le va a gustar enseñarte una película que a él se le hace maravillosa y que tal vez tú has visto ya 1 o 2 veces. Pero también eso es una consideración, ¿no? La comunicación es aquella que muchas de las veces, bueno, en la cual las palabras salen sobrando. Los gestos son importantísimos. Tú puedes estar teniendo un tono amable, pero puedes tener una cara terrible. Me contaba mi amiga Lupita Venegas que un señor le dijo, una señora se fue a quejar del marido, ¿no? Pero el marido dijo, sí, ella no me contesta cosas feas, sí, yo he dicho groserías, pero si tú vieras su cara que me hace, ¿cuánto podemos decir con nuestro rostro? Sobre todo con un rostro de mujer. Las groserías tampoco se valen, también destruyen el amor, rompen el corazón de las personas, fracturan la relación, hacen daño, son una infección. Las groserías salen de la casa donde se quiere que se reine el amor. Así es que tienes varias pautas, en este momento aún nos faltan 2 bloques, pero vamos tratando de modificar, de rectificar la comunicación, que es un medio por el cual se transmite el amor en la familia. Estás aquí en Armada Blanca. Como pequeño apóstol de María, yo me entrego a ti, mi Dios. Como un pequeño hijo en tus brazos, yo me doy a ti, Señor. La comunicación con el pequeñito o con el más grande o con tu esposo, la comunicación es un vehículo del amor. El amor es finalmente, amigos, el motivo y el porqué de la familia. Pero el amor es ante todo una facultad superior. El amor es lo que nos hace decir yo quiero, yo puedo, yo deseo. El amor hace posible la realización de la propia voluntad. Fue el amor que nos hizo casarnos y nosotros dijimos yo quiero casarme,
quiero formar una familia, quiero tener unos hijos y por lo tanto quiero educar unos hijos. Nos atrevemos a decir entonces que mientras más se aman los esposos, responsables últimos de la familia, más y mejor es la comunicación entre sí y con los hijos. Así es que, fíjate, más se aprende por imitación que por instrucción. ¿Sí? Más se convence así. Pero tú dices, pero ¿sabes qué, Brenda? Nosotros, bueno, pues éramos burlescos, sarcásticos. Vengo de una familia así. En mi familia, pues es de tal parte de la República y ahí decimos puras groserías. Pues te voy a dar una noticia. Siempre es tiempo para cambiar y más logra el que quiere que el que puede. ¿Quieres que tu familia sea más sana? ¿Quieres facilitarles su caminar en el futuro a tus hijos? ¿Quieres que sean más fácilmente aceptados y amados? Yo creo que sí. Todos ustedes me van a contestar que sí lo quieren, porque ustedes aman a sus hijos. Entonces, vamos facilitándoles las cosas. Tal vez tu hija va a ser relegada en algún momento o mal interpretada porque dice una grosería. Porque en tantos ambientes las groserías no entran, ¿sí? No entran y no debería de entrar mucho menos en la familia. Y te voy a contar que siempre posible o se renueva uno o renovarse o morir. Y te voy a contar una historia verdadera. Las águilas viven aproximadamente 80 años como un ser humano. Pero a los 40 años aproximadamente al águila le crece tanto el pico y se le va encurvando que ya no puede comer. Y luego sus garras van creciendo tanto, que ya no puede atrapar a sus presas. Ella o se deja morir de hambre o busca una cumbre muy alta donde haya piedra y entonces ahí se acuesta, ¿sí? Y donde esté segura y empieza durante un buen tiempo a golpearse su pico hasta romperlo. Rompiendo su pico con tanto dolor, a ella le sale un pico nuevo. Y con ese pico nuevo va a poder comer nuevamente y aún más. Bueno, ¿con qué va a atrapar a su presa? Con sus uñas. Ella se podrá cortar sus uñas con ese nuevo pico, pero a fuerza de romperse el pico. No, o sea, suena muy duro decir, tenemos que rompernos el pico. No. Tenemos que rechazar aquello que ya nos sobra, que nos estorba para vivir una vida llena de vida, para vivir una vida llena de felicidad y para enseñar a nuestros hijos un lenguaje de amor. Entonces, no se vale gritar, no se valen fuera las groserías. Y te quiero contar que existe la comunicación positiva, fuera sarcasmos y críticas. La comunicación positiva, es aquella que reafirma las cosas buenas que hace el niño. Un niño, por ejemplo, que hace siempre su tarea y le sale muy sucia, pero este día le salió especialmente bien y se da cuenta la mamá. Sí, porque las madres somos alocéntricas. Centramos nuestra atención en otro ser que no somos nosotras mismas, como lo hemos dicho en otros programas, y entonces dice, ¡hey! ¡Todos! Volteen a ver, vean qué bonita le quedó su tarea a Pablo. ¡Qué hermosa su tarea! Todos un aplauso, ¡bravo a Pablo! ¡Muy bien! Y Pablo hincha el pecho y le brillan sus ojitos, y entonces les será muy agradable el día siguiente hacer una tarea así. O ver cómo su maestra se sorprende de que esa tarea llegó, ahora sí, muy limpiecita. Debemos de tener una comunicación positiva y hay comunicación también abierta. Hay familias que fíjate que no expresan, su comunicación es muy superficial o se basa en puras cosas, como decíamos, operativas. Mira, a veces tú tienes un sentimiento guardado, pero haces como cuando vas al médico, le pagas la consulta, pero no le dices exactamente dónde te duele. Le dices que no te duele tanto o que te duele en otro lado. Pues sabes una cosa, no podrá darte solución a ese problema y a ese dolor. O aún peor, ni siquiera vas al médico y te automedicas. ¿No nos sucede a veces en el matrimonio así? ¿No nos sucede que decimos, no me duele? O no digo que me duele y me automedico. Me doy otras soluciones, pero en realidad no llego a quitar ese dolor.
Así es la comunicación cerrada, la comunicación superficial. Y tus hijos aprenden a tenerla. A lo mejor tú cuando se va tu esposo le dices al niño, oye, ay, me choca que tu papá me diga eso. No sé cómo se permite decirme el otro. Y cuando llega el papá no le dice nada. El niño, la niña, está aprendiendo a que el sentimiento no se transmite con aquella persona. Se transmite no con aquella persona que tienes un conflicto o un dolor. No, se transmite con las demás personas que no son aquella con la que tienes el conflicto. Este es un sistema de comunicación que daña y que se aprende de generación en generación. Habría que ser transparentes y hablar de nuestros sentimientos abiertamente. Hay familias que comunican sus alegrías, sus tristezas, que participan mucho con otras familias, que invitan mucho a la gente a casa. Pero fíjate una cosa, hay aquellas que tienen una comunicación cerrada, aquellas familias que no les gusta invitar a la gente, no hablan de sus cosas con las demás personas, únicamente con los familiares. Entonces, estos hijos de estas familias no saben incluir en su vida a otras personas, no saben hablar de las cosas importantes con otras personas. Conozco a 2 hermanos que vienen de una familia así, de comunicación cerrada, de no tener confianza con nadie del mundo exterior a la familia. Uno de ellos, su esposa tiene cáncer y no se lo cuenta a su hermano. No le cuenta que le acaban de decir que ya tiene metástasis su mujer. Fíjate nada más qué dolor se guarda y no lo comparte ni siquiera con aquel que es consanguíneo, que viene de la misma cuna. Qué doloroso, ¿no? Otra de las cosas y claves es fuera sobrenombres. Qué triste en los países latinos, que nos llaman por nuestro gran defecto. Oye, cabezón, oye, gordo, ahí viene el chaparro, ahí viene el cara de no sé qué. Qué triste, ¿por qué no nos llamamos? Ahí viene el inteligente, ¿sí? Ahí viene el fuerte, ahí viene el guapo, ahí viene el simpático. No lo hacemos así. Esto daña, es una etiqueta que se lleva a alguien de por vida y que le va a costar tanto arrancársela y le va a quedar ardor al quitarla. Entonces, ¿por qué llamar a la gente por su limitación? ¿Por qué no ver el pañuelo blanco y no la manchititita negra que tiene ese pañuelo? Hay que no caer tampoco en las comparaciones. Todos tus hijos son inteligentes, no decir, qué bonito, pero vieras qué bueno, el más bueno de mis hijos es el más grande. Qué gran equivocación. Le estás diciendo al chiquito que es hermoso, pero no es bueno. Al grande que es bueno, pero que no es hermoso. ¿Cuántos tipos de belleza hay en el mundo? Desde un rostro japonés hasta un hindú. Todos, como las flores de la naturaleza, son diferentes, pero todos son bellos. Entonces, qué importante es esto. Una niña que escucha que su padre grita a su madre o que su padre se deja gritar, buscará también el mismo patrón. Así que, bueno, por ejemplo, ser agradecido, ser amable en la comunicación, siempre decir por favor, siempre agregar el gracias, tratar al más encumbrado como al más humilde como al más encumbrado, hablar con los gestos. Fíjate, a veces un beso en la frente a tu niño, sin palabras, a veces un apretón de sus hombritos cuando está a lo mejor viviendo un momento difícil. Había un señor que no alcanzaba a llegar a tiempo antes de que su niño se durmiera y le dijo, para que tú sepas que yo llego aquí y te cobijo, voy a dejar un nudo en la esquina de la sábana para que tú sepas que yo vine aquí a darte un beso y a taparte bien en la noche. Qué bonitos gestos de comunicación. Hay veces, así como los novios que se hablan con la simple mirada, así con la simple mirada. Fíjate, los italianos tienen una forma de tocar con su dedo índice la mejilla y girar el dedo pegado a la mejilla, y eso quiere decir qué bonito, qué guapo. Me acuerdo que yo les decía a mis hijas, cuando yo me toque la punta de la nariz y te dejo en el kinder, quiere decir que te amo. Y otras veces se me ocurrió ponerles adentro de sus loncheras una carita feliz diciendo, mamá te ama muchísimo, para que cuando la abrieran a media
a media mañana se recordaran que hay una mamá que las quiere. Puedes tener infinidad de ideas. Ojalá que nos pasaras también ideas a nuestro correo de armadablancaenguadalajara@hotmail.com, porque estas charlas las podemos dar en muchos lugares, a padres de familia, a catequistas, a sacerdotes, etcétera, todos aquellos que podemos utilizar estas herramientas. Y te recuerdo que podemos acariciar con las palabras o golpear y herir con ellas. Así que hay que pensar mucho en cómo nos comunicamos. También hay que comunicar sentimientos, como yo te decía. Las preguntas son: ¿cómo te sentiste? ¿Te divertiste? ¿Te enojaste? ¿Cómo estás? Esto es una herramienta de comunicación muy importante. Estás aquí, en Armada Blanca. Como pequeño apóstol de María, yo me entrego a ti, mi Dios. Como un pequeño hijo en tus brazos, yo me doy a ti. Sigamos hablando de la comunicación con el niño de preescolar y de la primaria menor. Vamos a hablar sobre esa comunicación cerrada, donde hay muchos secretos. Miedos puede haber, fíjate, e incluso mentiras. Por ejemplo, en el adolescente, ya cuando este niño lo va a hablar de sus sentimientos, de cuestiones íntimas, y su relación con el mundo externo no será sana. ¿Por qué? Porque seguirá los patrones que ve en casa. Cuando la familia, por ejemplo, critica frecuentemente el mundo exterior y es tan cerrada que no permite entrar a nadie al núcleo familiar, no hay espacio para expresar ideas ni sentimientos, y el niño tendrá dificultad en aceptar a los demás. Tendrá inclusive, amigos, miedo a contar a sus padres las cosas que le son importantes, e incluso será un niño desconfiado y un niño, ¿qué crees? Demasiado crítico. Yo les digo que las familias, he observado que las familias que son más felices, las familias que son más sanas, son aquellas que menos critican. Es un buen indicador de una familia sana, de una buena educación, ¿verdad? Otra cosa que es terrible es que tú uses a tu hijo en contra de tu esposo o de tu esposa. Sí, que le hagas cómplice, que le digas: oye, dile a tu papá que él toma mucho, que no debe de tomar. Los problemas de los adultos, los problemas entre pareja, son de la pareja, son del matrimonio. Hay que tener compasión con el corazón de niño. Hay que dejar que el tiempo de niño sea de veras con asuntos de niños. No mortifiques a tu chiquito así. Les contaba en otro de los programas que psicológicamente atrás de tu hombro izquierdo está tu figura de tu madre. Atrás de tu hombro derecho está la figura de tu padre. Y esto te da seguridad, te da apoyo en la vida. Cuando tú eres niño, psicológicamente, ese niñito está mirando a su papá y a su mamá, volteando hacia papá y hacia mamá. Cuando el niño percibe que todo está bien entre ellos, que todo marcha bien, que sus padres están seguros y bien, se da la vuelta, está empezando a ser adolescente, les da la espalda y empieza a caminar seguro por la vida. ¿Pero qué crees? Cuando el niño percibe que hay graves conflictos, que el papá hace sentir mal a la mamá, que la mamá es desdichada, que el papá tiene depresión, que el papá tiene un grave problema de alcoholismo, o etcétera, 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 él se da la vuelta, ese adolescente, y se engancha a los problemas de sus padres, inclusive tratando de buscar soluciones él en su pequeñez, a veces un niño de 8, 9, 10 años. El niño no puede caminar seguro por la vida. ¿Y qué es lo que quieres tú educando a tu niño? Lo que tú pretendes, y yo pretendo, todos los padres, educando a nuestro niño bien, es que camine en el futuro por la vida de manera bella, bonita, libre, sin nosotros.
que en el futuro no nos necesiten a nosotros para ser aceptados, amados y felices. Así es que, fíjate que en esto de la manipulación, por ejemplo, no se vale usar a nuestros hijos contra el otro, ni darle privilegios especiales para que te prefieran a ti y se pongan en contra del otro, ni hacerle notar las faltas del otro, ¿verdad? Siempre hablar bien del padre de tu hijo, siempre hablar bien de la madre de tu hijo. En el momento de entrar a la adolescencia, bueno, cuando fue pequeñito, su figura principal a la que estaba completamente apegado era a mamá. Pero en su adolescencia, la figura paterna va a jugar un rol, un papel muy, muy, muy importante. Así es que fíjate que hay que sacar la crítica de la familia. Hay que quitar este veneno que se derrama a cuentagotas en la familia de todos, en el corazón de todos. Y daña, esto no acaba más que por dañar a todos. Entonces, ahorita debes de aprovechar que en preescolar y en primaria inferior, tú aún eres el héroe de tu niño. Tú eres su héroe. Él ve cómo te comunicas con los demás, cómo eres o no afectuoso. Sobre la cercanía me gustaría hacer un breve paréntesis, la cercanía de padre. En nuestra cultura de la América Latina, muchos padres no están en sus puestos. Muchos padres han abandonado a su esposa, a su pareja tal vez, con un bebé en brazos o con un bebé en el vientre. Pero te quiero decir que la cercanía física, la afirmación del padre a su hija, qué linda eres, me encanta ser tu papá, si te hubiera conocido de joven me hubieras encantado, qué niña tan linda, estoy feliz de ser tu papá, esto hace, y tú se lo demuestras físicamente con respeto, claro, a tu niña, a tu niña adolescente también. La abrazas, le das su beso antes de dormirse. Esto, ¿sabes qué pasa? Esto la hace menos promiscua, más segura de sí misma como mujer. ¿Por qué? Porque a veces esos abrazos varoniles que no tiene, que no encuentra su padre, inconscientemente los va a buscar en los brazos varoniles de otros varones. Y en el aspecto masculino, el niño que se siente apoyado, reafirmado por su padre, el niño que se escucha decir, ay, me encanta ser tu papá, estoy campeón, orgullosísimo de ti, qué padre ser tu papá y que no les tocaste a otro papá, sino a mí. Este niño, con esos abrazos de papá, con esa reafirmación de papá, a pesar de que le choque el fútbol, a pesar de que le choquen los caballos, las luchas y demás, ¿sí? Aunque a ti te gusten, reafirmarlo así, reafirma, vaya la contundencia, reafirma la masculinidad en tu niño. Entonces, ¿qué otra cosa podemos sugerir? Hay 3 tipos de comunicación, ya lo dijimos. La mejor es con Dios, la siguiente es la de los esposos y la siguiente, muy perfecta, es la de la familia, entre padres, hermanos, padres e hijos. Hay que tener esa comunicación abierta, quitar esa comunicación cerrada que tiene miedos, evitar las mentiras, siempre hablar con la verdad. Siempre. ¿Por qué? Porque tú vas a ir guiando, vas a poder ir inclinando siempre a tu hijo a decir siempre la verdad en cualquiera que sea la situación. Un hombre de bien es un hombre que siempre habla con la verdad. Qué triste encontrar que lo que te dijo que tu padre era una mentira, tanto en su pasado como en su presente, como en el futuro, ¿verdad? Entonces, fíjate qué importante es que hablemos siempre con la verdad. Hay 3 principios también en la comunicación y estos son importantísimos. ¿Cómo se aprende? 1, por el ejemplo. 2, por el ejemplo. 3, por el ejemplo. Esa es la comunicación que aprenden a tener nuestros hijos. Si tú estás cachando que tal vez tu comunicación no es adecuada con tus niños, que tú a lo mejor gritoneas muy seguido, que dices groserías o que has mentido, ¿qué puedes hacer? Lo que puedes tú hacer es sentarte con tus hijos, decir, ¿saben qué? Estábamos equivocados. Podemos tener una familia más feliz, más plena, podemos hablarnos mejor. ¿Qué tal si lo intentamos? Vamos tratando todos de vivir una mejor
comunicación, de hablarnos con amor, de hablarnos con respeto, y lo intentamos, eso le va a servir muchísimo, muchísimo a tu niño. Así es que hay que hablar siempre, siempre con la verdad. Bueno, a veces, fíjate que hay, por ejemplo, aquellos niños que ya están entrando en la adolescencia que esconden su debilidad en la máscara, por ejemplo, de la superioridad, de la fuerza física o la agresión verbal, y esto le hace sentir menos débil. Bueno, la agresión, por ejemplo, entre las chicas adolescentes puede ser más sutil, verbal y muchas veces más dañina. Los niños se dicen las cosas más fácilmente, ¿sí? A veces llegan hasta darse un trancazo de chiquillos, pero se perdonan más fácilmente. En las niñas es más complicado el perdonar. Y a veces no nos decimos las cosas tan claramente. Hay que ser asertivos, hablar, decir las cosas. Y hay algo que te quiero recomendar antes de acabar este programa. Cuando tú tienes que pedirle algo o que sancionar algo en casa, tú siempre debes de decir algo positivo, luego eso negativo y acabar en positivo. Por ejemplo, mi amor, tú que eres un niño tan obediente, tan inteligente, recuerda que debes de, cuando llegas de la escuela, ¿sí?, dejar tu lonchera en la cocina y no en la sala. Hoy se manchó el tapete. Ve mi niñito a limpiar con una toallita húmeda. Y te doy las gracias porque siempre me obedeces y eres un buen niño. Y a ti también te gusta, como a mí, tener una casa bonita, ¿verdad? Entonces, siempre di algo positivo de esa persona, dile lo que es necesario que cambie y después acaba con algo positivo de esa misma persona. ¿Cuánto tenemos que aprender los padres? ¿Cuánto tenemos que enfocar nuestra vida de educación realmente en el amor? De transmitir el amor y de decirle a nuestro niño qué es lo que mejor que nos ha sucedido en la vida, tenerlos a ellos. Así es que vamos siendo padres y madres de la Armada Blanca, siendo cariñosos en el trato y usando la comunicación para amar a nuestros hijos. Esto fue Armada Blanca.